Entonces vamos a hacer un pequeño recuento de lo que vimos la sesión pasada sobre herencia. ¿Y qué consiste? Es una persona y con eso esa relación nos permite como decir, bueno, aquí podría haber una clase. Además de eso tenía que cumplirse el principio de sustitución, es decir, que todas los componentes de la clase derivada pueden responder de buena forma a los de la clase base. Es decir, un estudiante tiene los mismos atributos que una persona. Tiene más atributos, pero tiene los mismos atributos. Y los mismos métodos que pueden tener una persona, lo puede tener un estudiante. Hablar, estudiar, moverse, correr, etc. Sí, tal vez modificado, pero tienen sentido. Lo que hemos dicho, la nomenclatura, la clase base, la clase padre o la superclase son sinónimos, la subclase, clase derivada, clase hija también. ¿Sí? Y aquí un ejemplo de una herencia, lo que hicimos, el ejemplo en código. Y la sintaxis es que yo al definir la clase manager extiende la clase empleado. ¿Sí? Es decir, manager es la clase hija de empleado. ¿Sí? Empleado es, por lo tanto, el concepto más general y más transversal. Y a medida vamos vía herencia creando clases que son más específicas. Reutilizando código de la más general o también modificándola. ¿Sí? Y esa redefinición, modificación de los métodos, lo que se llama como override, vimos desde los primeros ejemplos, hemos visto varios ejemplos de override to string, por ejemplo, y también el uso de la palabra reservada super para, en el caso de un constructor, super nos permitía utilizar el constructor de la clase padre, y tenía que ser la primera línea del constructor en la clase derivada, si es que íbamos a utilizar super. También super nos permitía acceder a los métodos de la clase padre utilizando super.el método en cuestión. Eso lo vimos también en nuestro ejemplo. Y así en UML, a todo esto, no lo dije, pero en UML la clase padre y la clase hija se representan con esta flecha que va desde la hija hacia el padre. Y aquí, por ejemplo, tenemos una representación de qué puede ser el empleado en general en una organización. Y tenemos del empleado clases derivadas que son manager, engineer, programmer, y otra clase derivada de manager puede ser ejecutivo. Executive. ¿Sí? Vimos el polimorfismo, que es por subtipo, que tenemos una clase que es empleado, ¿sí? Que es la clase padre, que tiene los atributos employee y métodos de employee. Tenemos una clase hija que de empleado, manager, extend employee. Aquí tenemos los atributos de manager. Y luego en nuestro código, en alguna parte, podemos crear una referencia de la clase padre que apunta a un objeto de la clase derivada. ¿Se entiende lo que dije? ¿Sí? Este E es como un puntero. Por lo tanto, el espacio de memoria al que apunta es un objeto de la clase manager. ¿Sí? A pesar de que la referencia es de la clase padre, que sería employee. ¿Sí? Eso nos permite
Java nos permite hacer y vamos a ver que tiene sus aplicaciones. Entonces, utilizando la referencia E, podemos tener acceso a todo lo que corresponde a employee, porque el tipo de la referencia es employee, ¿sí? Pero con la implementación de manager. Al revés no es posible, es decir, aquí definir una referencia como manager y hacerla apuntar a un employee no es posible. ¿Se entiende? ¿Por qué no es posible? En el caso de employee sería como un subconjunto de atributos y métodos que el de manager, ¿cierto? Por lo tanto, nuestra referencia cuenta con ese subconjunto y cuando yo apunto y otra manifestación de polimorfismo es poder invocar métodos con el mismo nombre en instancias distintas. Un ejemplo es el creador dentro de una misma clase, eso lo hemos visto, el constructor, perdón, no el creador, el constructor, que puede tener, puedo tener varios constructores con el mismo nombre, eso es polimorfismo. Sin embargo, lo que se llama la firma del método es diferente. La firma es el nombre y ¿qué cosa más? Además del nombre, los argumentos. Exactamente. El número y tipo de los argumentos. ¿Sí? ¿Cuántos son y qué tipo tienen? Aquí esto no lo vimos en la clase pasada, pero lo agregué a esta transparencia, que tenemos distintas palabras reservadas que nos permiten dar cierta cantidad de acceso ya sea a la clase, al atributo o al método que modifican. Cuando decimos public, que lo hemos puesto un montón de veces, la clase tiene visibilidad o acceso desde la misma clase, desde el mismo paquete, desde la misma subclase y desde cualquier parte de todo el mundo. El paquete, esto no lo hemos visto, lo que es un paquete, pero lo hemos usado. Cuando hacemos un import Java útil, por ejemplo, que lo hemos hecho varias veces, ese java.util es un paquete. Y el paquete es una... solamente hasta el nivel del paquete. Cuando yo no pongo un modificador, ¿cuáles son el acceso por defecto? Es que solamente tengo acceso desde la clase y desde el paquete. ¿Sí? Y en private, que es natural, solamente tengo acceso desde el interior de la clase a esos métodos. ¿Bien? ¿Sí? Por ejemplo, en la donde dice el paquete, eso se refiere a que el objeto que está dentro del código lo que está dentro del Lo que está dentro del paquete. Se define en paquete, probablemente lo vamos más tarde, no lo quiero ver ahora, pero yo puedo construir mi propio paquete dentro de mi aplicación de Java. Entonces, todas las clases que figuran, están registradas dentro de ese paquete, tienen acceso a los objetos o métodos que son public y protected. ¿Sí? Pero ¿Perdón? porque dijo de esos métodos que son public y no protected. Sí. Pero de qué cosa. O sea, es que public y protected son modificadores, ¿cierto? Que se aplican a clases, se aplican a atributos
y a métodos. Claro, pero- ¿Sí? Cuando yo estoy definiendo mi clase, lo primero que digo es si es public o no, por ejemplo. Puedo poner public, puedo poner protected, puedo poner otro modificador, ¿cierto? O ninguno, ¿sí? Sencillamente clase. Eso está cuando yo defino la clase. Dentro de la clase ahora tengo atributos y tengo también métodos que les puedo poner a cada uno de ellos estos modificadores, ¿cierto? Entonces, eso regula el acceso que tienen cada uno de esos métodos en los distintos ámbitos, ¿no? Pero, claro, también yo sistema informático. Sí, Le pongo una, no sé si importa. sí, eso es para importar un paquete. Claro. Sí. Entonces, lo que tiene que estar, por ejemplo, por centralizar dentro del paquete. Lo que está dentro del paquete está construido dentro del paquete con, seguramente yo lo haría con protected hacia abajo, ¿no? Protected and private. ¿Sí? Y private, me salió la. ¿Por qué? Porque eso es como estoy construyendo yo el paquete, ¿cierto? Entonces, el hecho de tener visibilidad dentro de la clase significa que dentro del paquete, me ayuda a no tener colisión con los nombres de las clases. Si hay otro paquete y otra cosa que se llama igual, evita la colisión, solamente ahí. ¿Me fijas? ¿No? No, no, lo que es como a nivel de acceso de dónde está la contacto. Tienes lo que va a hacer, pero probablemente dentro del paquete puedo acceder. Cuando yo importo un paquete, yo tengo acceso ya a todas las cosas que están en el paquete, todas las clases que están dentro del paquete. Ahora, las clases que están dentro del paquete se interaccionan entre ellas también. Entonces, cuando digo acceso a nivel del paquete, quiere decir que otras clases o métodos dentro del paquete pueden tener acceso a este recurso. O sea, dentro del paquete. Y por lo tanto, desde esa perspectiva, el ámbito va de izquierda a derecha, desde lo más pequeño, que es solo la clase, hacia ámbitos mayores. ¿Sí? Cuando tenemos subclase, quiere decir de que esos métodos atributos es posible accederlos desde clases derivadas, ¿cierto? Subclases. Y abierto a todo el mundo es que no tienen básicamente ninguna protección de acceso. ¿Sí? ¿Se entiende un poco ahora? Gracias, Eileen. ¿Sí? Manuel. Si coloco una clase privada, no puedo acceder a esos métodos. Si conoces una clase privada. Coloco una clase como privada. Por ejemplo, la clase personal que trabajamos en la clase no, si la coloco como privada, puedo acceder al método super que hay un estudiante. Si pone una clase privada, solamente. Es cuando tú usas la palabra final. Si tú usas la palabra reservada final, yo estoy diciendo esta clase no puede ser heredada, no puedo modificarla, el método, por ejemplo, no puede ser sobrescrito, redefinido, override. Si el método string lo coloco como privado, tampoco podría jugar la clase super. O sea, con el método super. No te escucho bien. Si el método string lo coloco como privado y genero una extensión de esa clase, una subclase, ¿Sí? no puedo ocupar el método super en ese. Acceder a los atributos de la clase padre directamente. ¿Qué es lo que teníamos que hacer para acceder a los atributos? Utilizar métodos de la clase
padre para leer esos atributos o escribir esos atributos, pero no tenemos acceso directo. ¿Sí? Bien. Sin embargo, esto no es lo que vamos a ver hoy. Lo que vamos a ver hoy es... voy a cerrar esto. Bien, hoy día la cosa se pone todavía más entretenida. Perdón. Bien. El ligado dinámico, esto es lo que se llama, es una traducción del inglés de Dynamic Binding, que vendría siendo como unión, enlace, ligado. En este curso lo hemos traducido como ligado. ¿En qué consiste esto? Cuando tenemos polimorfismo, en el caso, por ejemplo, de que un mismo método puede tener distintos nombres, o sea, perdón, puedo tener distintos métodos, distintas implementaciones con el mismo nombre, ¿cierto? Eso es polimorfismo. El ligado tiene que ver con decidir cuando se ejecuta un método a qué implementación voy a llamar. Si yo en otro lenguaje, como en C, por ejemplo, tengo una función con el... O sea, no puedo tener dos funciones con el mismo nombre, primero. Eso no va a compilar. No puedo tener dos implementaciones. Aquí sí puedo tener dos implementaciones con el mismo nombre. La única diferencia que tengo que tener son distintos parámetros cuando están en la misma clase. Pero cuando están en una clase derivada, todo puede ser exactamente igual. Entonces, ¿cuál método voy a llamar? Hay dos tipos de ligado. Uno lo que se llama el ligado estático, que se hace al momento de y eso, ¿qué implementación voy a ejecutar cuando se llame tal o cual método? Ese ligado, esa vinculación, esa asociación, se hace en tiempo de compilación. Y eso es lo que se llama ligado estático. Ligado estático, o también se llama, aquí le ponen early binding. Cuando encuentre el mouse. Ahí está. Early binding. En general, cuando hago las cosas yo en tiempos de compilación, son más rápidas que cuando las hago en tiempo de ejecución. ¿Sí? Puedo optimizar más las cosas, etc. Por lo tanto, el ligado estático es normalmente más rápido que el ligado dinámico. Y un ejemplo de ligado estático es overload. Vamos a ver el ejemplo acá. El ligado dinámico se hace en tiempo de ejecución. Cuando tengo varios... por si acaso, estas transparencias ya están en aula. Por si quieren, los que están tomando notas se contestan ahí. Entonces, se hace en tiempo de ejecución, se le llama late binding, por razones obvias, es otra forma de llamarlo. Entonces, cuando hable de late binding o dynamic binding, es lo mismo. Es más lento,
Y un ejemplo es cuando yo hago un override. ¿Sí? Cuando el método de la clase de referencia es private, static o final, el ligado es estático. Listo. Y el ligado dinámico es la ejecución de un método según la implementación de la clase del objeto apuntado y no de la clase de la referencia usada. ¿Qué quiere decir eso? No sé qué decir cuando un estudiante, pero Sí. Podemos verlo, ¿no? A ver. Bueno, aquí tengo el ejemplo. Yo tengo... A ver. Bueno, este es el ejemplo que estuvimos haciendo hasta la clase pasada y el que está en el video. Tenemos una clase padre que es persona, que tiene ciertos métodos. Aquí tenemos un override to string, persona, etc. Yo me gustaría hacer aquí un método que haga un saludo y que diga persona. ¿Sí? Entonces, vamos a hacerlo public. Saludo. Me falta aquí lo que va a retornar este método. Como va a imprimir, no retorna nada y no toma argumentos. Aquí, claro, sigue. Ahí. Ya, y va a imprimir persona. ¿Sí? Ya. En la clase padre, la clase base, estamos creando este método que lo único que imprime es persona. Vamos a hacer un override de este método en la clase derivada, que es estudiante. ¿Sí? No sé, en cualquier parte aquí. No sé si en Generate podemos hacerlo. Override methods. Entonces, saludo. Ese vamos a hacer un override. Ok. Ahí está. No. Lo que vamos a imprimir aquí es estudiante. ¿Sí? ¿No tenemos errores? No, por eso no. Vamos al código acá. Hicimos esto, hicimos lo otro. Persona. Ya. Entonces vamos a crear una referencia de la clase padre, que sería persona, ¿cierto? Que apunte a a la clase derivada, que sería estudiante, ¿cierto? Entonces, decimos, la referencia es persona, le vamos a llamar E1, o no, o P3, porque no sé si está P3 ahí. Bueno. Y esto va a ser un new estudiante. Sí, new estudiante. ¿Sí? Y
¿Eso lo podemos hacer? ¿Es correcto, sí o no? Sí, es correcto, ¿ya? ¿Cierto? Siempre podemos utilizar una referencia en la clase padre para apuntar a una clase derivada. ¿Sí? Ahora, ¿por qué quiere uno hacer esto? Crea una persona inmediatamente como estudiante, se crea un estudiante y se utiliza una referencia de persona para acceder a estudiante. No se crea un objeto persona. Se crea un objeto estudiante por el new es estudiante. ¿Sí? ¿Por qué me servirá eso? Porque yo puedo utilizar la misma referencia para distintos objetos de clases derivadas. ¿Sí? ¿Se entiende, no? Por ejemplo, nosotros vimos ArrayList. ¿Sí? ArrayList almacenaba objetos de una clase. Una clase. Pero si yo tengo una situación donde tengo empleado, tengo manager, engineer, programmer, ¿cierto? Y yo quiero almacenar en mi ArrayList manager, engineer, programmer, en la misma ArrayList. Pues defino mi ArrayList del tipo de la clase persona, ¿cierto? Y cuando voy agregando objetos de las clases derivadas. Y como las puedo manipular con una referencia de la clase padre, que es employee, va a funcionar. ¿Sí? Sí, como la clase padre. Entonces, cuando yo dije que el ArrayList permite almacenar objetos de una clase, es cierto entre comillas. Polimorfismo me permite relativizar esa afirmación. ¿Ya? No es tan cierto lo que dije. ¿Cómo? Que no sea el uso de arreglo. O sea, es la que yo le veo ahora, pero en mi código pueden haber situaciones en las que me convenga utilizar una clase padre para referirme a distintas cosas y poder manipularla. Lo que se me ocurre a mí es que tener una ArrayList con objetos heterogéneos dentro. Eso es lo primero que se me ocurre. No se me ocurre otro ejemplo. Tendría que buscar. Yo no tengo tanta experiencia en Java, por eso. Programando como para decirte sí. Un método que reciba. No, pero no entiendo el contexto. Ah, claro. Sí, o sea, si tú pones un método que recibe, que tiene como objeto, argumento, una clase que es padre, en el fondo te estás refiriendo no a uno solo, sino que te estás refiriendo a todas las clases derivadas, porque con esa referencia puedes manipular las clases derivadas. Entonces, muchas gracias. ¿Tu nombre, perdón? Vicente. Vicente dice, si yo pongo un objeto como argumento y ese objeto pertenece a la clase padre, eso quiere decir que esa referencia me permite manipular objetos que son de las clases derivadas. ¿Sí? Y eso hace que si hay una operación que es transversal, por ejemplo, yo tengo un objeto que es animal y luego tengo mamíferos como clases derivadas y distintos tipos de mamíferos, quizás un método que yo quiera aplicar a animal me sirve para todos los mamíferos que son clases derivadas. Ya, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Vamos a definir P3, entonces, vamos a llamar al método saludo y vemos qué sale. ¿Sí? ¿Qué debiera salir? ¿Perdón?
¿El saludo a persona debiera salir? Vicente dice el saludo a persona. Aileen dice que no. ¿Cómo? Estudiante, ¿qué más dice atrás? El de estudiante dice, ¿tu nombre, perdón? David. ¿Verdad? Sí, fue estudiante. Perdónenme por mi memoria. Veamos, este tipo de dudas se resuelven fácilmente. Estaba ejecutándose y el último que se ejecutó fue exactamente estudiante. Lo que ha pasado aquí es un ejemplo de ligado dinámico. En tiempo de ejecución, dado que el método lo construimos vía override, el llamado se llama el método de la clase del objeto apuntado, en este caso era un estudiante, y no el objeto de la referencia, que era persona. ¿Sí? Y aquí está lo que se decía, la ejecución de un método según la implementación de la clase del objeto apuntado y no según la clase de la referencia usada. En el caso del ligado estático aquí, el ejemplo es muy similar. Tenemos una clase persona, tenemos el saludo, soy una persona. Tenemos la clase estudiante, que es derivada de la clase persona, y el saludo es soy estudiante. Y tenemos aquí, este sería el objeto donde tenemos nuestro main, ¿sí? Definimos una persona P, una referencia a persona que apunta a un objeto, persona, y llamamos el método saludo. Definimos una persona E, una referencia a persona, pero como el ejemplo que hicimos, que era un objeto estudiante, que apuntaba a un objeto estudiante, y llamamos a saludo. En este caso, dado que el método está definido como static, no puede ser aplicarse el concepto de override y el ligado es estático. Por lo tanto, este ligado se hace durante tiempo de compilación, no permite hacer el override y se ejecuta el método de la referencia. ¿Sí? En este caso. En el caso que acabamos de ver, es exactamente lo que hicimos, lo llamamos con override, y ahora se da ligado dinámico, y en el primer caso, en P, el saludo dice soy persona, y en el otro caso E, el saludo dice soy estudiante, o sea, es el dynamic binding, el ligado dinámico. ¿Sí, Aileen? Sí, porque ahí no hay ninguna ambigüedad. Ahí el tipo de la referencia con el tipo del objeto apuntado son el mismo y no debería haber ninguna diferencia. Pero eso también lo podemos ver de forma aquí. Si nosotros cambiamos el código, Aileen, lo que tú dices es cambiarlo aquí. Pero aquí decía estudiante, ¿no? Tendríamos que cambiarlo acá también. No hacer, perdón, ¿dónde estaba? En estudiante, ¿dónde lo pusimos? Override saludo. Quitar el saludo, ¿sí? Y decir public static void, ¿cierto? Que no me voy concentrando, Pablo, espera un segundo, si no, se me va todo. A ver qué dice aquí. ¿No va a funcionar? Sí, eso dice.
Dejémoslo así, ya. Vamos a bajar static. Esto es la clase derivada. Ya. Y bueno, esto es como trivial, debiera ser que era estudiante, ¿no? Sí. Dime, Pablo. Bueno, usamos estática, no funciona de esa manera, sino que estática no estoy todo el rato las variables. La gracia de estática no era como que se quedaban abiertas. El término reservado static, el modificador static, quiere decir de que ese método, esa variable, ese objeto va a estar en una parte de memoria que se llama static, ¿cierto? De las tres partes, static, el heap y el stack, que son los tres espacios de memoria. ¿Qué significa cuando yo hago static? Fíjense una cosa. Aquí, cuando defino static, esto, significa que yo puedo acceder al método desde la clase directamente y no desde el objeto. ¿Sí? Es por eso que nosotros hemos dicho que en Java todo es un objeto. Pero, o sea, esto también es un objeto, pero no estoy creando la instancia de la clase static binding. En ningún momento digo new static binding. En ningún momento defino el constructor de esta clase. Entonces, y este método, el ser estático, significa que es accesible directamente desde la clase sin crear la instancia al objeto. Si yo hago en otra clase, creo una clase, creo el método, etc., y trato de acceder a un método sin crear el objeto, eso no va a cumplir. Para poder acceder sin crear el objeto, tengo que hacerlo de esta manera, con static. ¿Sí? Entonces, características del ligado dinámico. Permite hacer programas que sean fácilmente extensibles, porque me permite hacer override, redefinir funciones, métodos, y de esa manera cambiar la funcionalidad según sea ¿cómo se llama? El objeto de la clase derivada. ¿Sí? Adaptarlos. Adaptar esos comportamientos. No es necesario compilar las clases predefinidas ya en el lenguaje. Eso hace que el proceso de compilación sea mucho más rápido. Si no queremos que una clase sea usada como base para herencia, la podemos declarar como final. Si un método es declarado como final, ninguna subclase lo puede redefinir. Tiene que quedar exactamente como estaba. Y un paréntesis es que utilizando los modificadores de static y final es posible definir una constante. Utilizando static final int, por ejemplo, días de la semana, 7. Esto es entre comillas, como una constante. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que, bueno, es bastante complicado. Hay detalles, sí, es que estos en la mayor parte de las ocasiones se comporta como una constante, pero eventualmente podría cambiar. ¿Sí? Cuando yo redefino un método, el método tiene que tener el mismo nombre y los mismos parámetros del método en la clase padre. Pero hay una excepción, y es que el retorno puede que sea diferente.
¿Y qué tipo de diferencia? Se debe cumplir que el objeto retornado en la clase derivada sea subtipo del retornado en la clase base. ¿Sí? Por ejemplo, si la clase empleado tiene un método que dice getColleague, o sea, obtén un colega, y va a retornar un objeto de la clase employee. Y en la clase derivada manager tenemos el mismo método, pero podemos definir que retorne, en vez de un employee, retorne un manager. Lo que tiene sentido a nivel de colega, porque el colega aquí son otros managers y otros empleados. Pero se cumple que el objeto retornado es un subtipo de employee. ¿Sí? Entonces aquí vienen las preguntas que nos salen a todos. Y es, cuando yo hago ese juego de utilizar una referencia a la clase padre para referirme, para apuntar a un objeto de la clase derivada, la pregunta es, ¿cómo puedo, con esa referencia, acceder a métodos que son exclusivos de la clase derivada? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿No? Entonces, hagámoslo, para que se entienda. Entonces, tenemos que crear un método que sea solamente de la clase hija, ¿cierto? En este caso, digamos, un método que diga, que me diga mi carrera. No. Ah, pero si lo tenemos ese, get carrera, ¿cierto? Lo tenemos. ¿Por qué lo vamos a quedar de nuevo? ¿Está por ahí o no? Set fecha de ingreso, set carrera. Ya, esto es fácil. ¿Sí? Entonces, aquí hemos definido este estudiante que se llama Elena, que tiene 23, que es de esta universidad y de la carrera de telemática, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, este estudiante, en vez de que sea con una referencia a estudiante, la vamos a hacer con una referencia a persona. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, ¿cómo podemos, con esta referencia E, acceder al método getCarrera? Claramente, la referencia no tiene ese método, ¿no? Esto funciona, no reclamó, así que debiera funcionar. Sí, Elena, aquí, esto funciona bien, etc. Pero si yo quiero decir e.get, no tengo el getCarrera disponible, porque E es una referencia a persona. Por lo tanto, no ve los métodos que son de estudiante. El casting es que definimos una variable que sea del tipo estudiante, una referencia, perdón, que vamos a llamar E, por ejemplo, y hacemos el casting. Entonces, en el casting le vamos a decir que es del tipo estudiante, ¿a qué cosa? A E. Esto es lo que se llama un cambio de tipo forzado, o casting en inglés, o casteo en la jerga más coloquial. Y lo que estamos haciendo aquí es decirle que transforme el objeto que apunta a E, que está manipulado con una referencia del tipo persona, lo lleve a una referencia del tipo estudiante. Hecho eso, podemos desde EE acceder a getCarrera. ¿Sí?
Y get carrera nos retornaba un string, ¿no? ¿O qué hacía? O imprimía, ¿no? Era void, parece. Sí, parece que imprimía. Vamos a ver. No, no imprimía. Entonces, aquí tenemos que poner. So. Aquí, ¿será? Ahí está. Entonces la carrera telemática. ¿Se entiende? Eso es el casting. ¿Qué pasa si haces el casting al revés de estudiar a otra persona? ¿Qué pasa con los datos extras? Es que no puedes definir, al revés no puedo. Por ejemplo, yo puedo utilizar una referencia a la clase padre para apuntar a la clase derivada. Al revés, no va a compilar. ¿Vale? Entonces, ¿es posible hacer un método? Sí es posible, solo que no directamente. Tenemos que pasar por una referencia intermedia y hacer el cast. Entonces, la pregunta es, si yo quiero acceder a un método y no estoy seguro si la referencia que tengo es de ese tipo o no, tendría que hacer algo así, como, por ejemplo, antes de llamar getCarrera, que puede ser un error, porque a lo mejor este cast se hizo en otro lado, o es una cosa complicada y no sé el resultado, entonces, mejor me aseguro, ¿cierto? ¿Y cómo me aseguro? Es, pregunto, no sé si es instance, así, instance of. En este caso tenemos que decir, ¿qué cosa? Estudiante. Entonces, si nuestra variable es una instancia de estudiante, entonces haga ese código. De ahí. ¿Sí? El resultado es idéntico porque sí lo es. ¿Sí? Entonces aquí explico lo mismo. Tenemos una referencia de la clase padre que apunta a un objeto de la clase derivada. Con ese objeto no podemos acceder a los métodos que son únicos de la clase derivada, y para hacerlo tenemos que hacer el casting, que es lo que hicimos acá. Y con esta nueva referencia M sí podemos acceder a todos los métodos de manager. ¿Sí? ¿Cómo podemos saber si es una instancia más? Y de esa manera podemos hacer el casting o podemos hacer otras cosas. ¿Sí? Eso quiere decir que M fue definido como una referencia de tipo manager en una línea anterior. Y aquí estamos preguntando, entonces, si es así, podemos hacer el casting. ¿Sí? Lo estamos asegurando. Es parecido a lo que hicimos nosotros también. Lo que pasa es que si yo hago esta instrucción sin preguntar y resulta que M no es del tipo manager o de la clase manager, va a compilar, pero va a arrojar un error en tiempo de ejecución. Bien. Otro asunto interesante es que tenemos clases base que pueden ser, que son generales, ¿cierto? Como decimos, persona, tenemos, esas personas podemos hacer una subclase que puede ser empleado, por ejemplo. Dentro de empleado podemos hacer otras clases que sean manager, programmer, engineer, no sé,
accountant, lo que sea. Y sales, típico de ventas. Súper importante las ventas. Súper importante las ventas porque si yo defino un método de sueldo, la gente que trabaja en ventas, su sueldo depende mucho de su producción en ventas. Está fuertemente relacionado. ¿Sí? Típico. Un porcentaje, etcétera, bono por producción, por meta, etcétera. Distintas formas. Por lo tanto, para un empleado administrativo que no esté en venta, su sueldo se calcula de una manera y para otro empleado de ¿cómo se llama? De venta, su sueldo es totalmente distinta a la forma de calcularlo. Entonces, ahí puede ser de que yo defina en Employee el método getSalary y no lo implemento. ¿Por qué? Porque la implementación va a depender si es administrativo, si es un manager, si es un ingeniero, si es venta. Cada una es diferente. Entonces, para no tener que hacer overloading cada vez, lo que hago es dejar sin implementar en Employee el método getSalary. Sin embargo, yo no puedo hacer eso. Entonces, para eso se crean lo que se llaman las clases abstractas. Entonces, las clases abstractas son clases que tienen por lo menos un método que no está implementado y que ese método además utiliza la palabra reservada abstract. Entonces, otro ejemplo que quizás es más fácil es, por ejemplo, si yo defino forma geométrica como un objeto y tengo bases derivadas que pueden ser círculo, cuadrado, círculo, rectángulo, triángulo, por ejemplo. ¿Sí? Esas tres, como está aquí. Y yo quiero saber el área. Una forma geométrica tiene área, pero su implementación depende fuertemente de qué forma geométrica es. Cada una es diferente. En el ejemplo de empleados y tener gente en ventas, en administración o en ingeniería, etcétera, el sueldo se calcula muy distinto dependiendo del rol. Y aquí el área depende fuertemente de las características del objeto. Incluso aquí es más fuerte, porque el área de un círculo utiliza parámetros que no tiene el otro, en la otra forma siquiera. Entonces, pensar en definirlo acá arriba, para luego definir cualquier cosa aquí, para luego hacer un override aquí, no tiene sentido. Entonces, en ese caso, se deja aquí como abstract en la clase padre, y eso fuerza que en la clase derivada yo tenga que hacer una implementación. O no. Puede ser que la clase derivada también sea abstract y yo mantengo el abstract, con lo cual esta clase también es abstract. ¿Qué pasa si no dejas nada en la clase base? ¿Cómo no dejo nada? No pones detalles. No pasa nada. No pasa nada, pero tendría que hacer un getArea en cada una de las clases derivadas que es diferente, ¿cierto? Y que la ventaja que tiene esto es que si yo quiero hacer una iteración sobre distintos tipos de formas geométricas, en un arreglo o array list, ¿cierto? Y a través de esa iteración, cada vez que voy pasando por cada uno de esos elementos, que puede ser distintos objetos de estas clases derivadas, y yo le quiero pedir get circle, get esto, lo puedo hacer, porque sé que van a estar implementadas, diferentes, pero van a estar implementadas. ¿Sí? Me simplifica la vida. Me simplifica la vida además porque
Porque no tengo que hacer un casting. Si no, tendría que estar haciendo casting para poder hacerlo si yo no lo defino. ¿Entiende lo que, hacia dónde voy, Sven, con la explicación? Si yo no dejo nada, quiere decir que getArea no está en la clase padre. Y yo estoy iterando con una referencia de clase padre, ¿cierto? Por lo tanto, para poder hacer calcular el área, tengo que hacer un casting, ¿cierto? Eso complica mucho el código. Tengo que preguntar si es de la clase círculo, entonces haga el método correspondiente al objeto apuntado, ¿sí? Y se va a calcular el área correctamente para cada uno de los objetos, independientemente si ese objeto es un círculo en esa ocasión, o en la siguiente iteración es un triángulo o es un rectángulo o lo que sea. Está pensado para cuando tienes algo como el objeto como forma, con, por ejemplo, creas un círculo y lo pones el objeto como forma. Es que la referencia forma me permite yo manipular un círculo, manipular un triángulo o manipular un rectángulo con esa misma referencia. Por lo tanto, si yo estoy iterando a través de eso, o estoy haciendo un array list, o estoy haciendo un array, esa referencia me sirve genérica para almacenar distintos objetos en mi arreglo o en mi array list. Y al iterar sobre ellos y llamar a métodos, cuando estoy iterando sobre esos objetos, llamar a métodos y que se ejecute el que corresponde cuando te toca por Dynamic Binding. ¿Me siguen? ¿Sí? ¿David? Porque me equivoqué, yo creo. Gracias, David. Sí, la pregunta de David es por qué área tiene dos paréntesis. No, por nada, porque me equivoqué. No. De hecho, esto lo creé, lo hice con un software que se llama Diagram, para Linux, se llama DIA. Y ahí aparece una serie de librerías de dibujo, y ocupo las de UML, y esta es la definición de clase, y esta para hacer la herencia. Y en eso uno le define los atributos, los pone abstract, y en esa versión, cuando es abstract, aparece en cursiva. Se nota poco, desgraciadamente, pero el más quiere decir que es público, un método público, pero además el cursiva quiere decir que es abstract. Si tuviésemos más métodos ahí entre medio, se vería más evidente. Pero en este caso solamente no se ve mucho, pero bueno, aquí se ve que está en negrita el método al parecer y en cursiva. También está en negrita la clase, perdón, en cursiva la clase, que es para decir que es una clase abstract. ¿Sí? Cuando nosotros empezamos a hacer chocar los permisos que ponemos al método, arriba dice un public abstract plot, le ponemos getArea a la clase, pero abajo Sí. le ponemos public getArea a círculo. getArea círculo. ¿Qué pasa ahí cuando la pregunta de Pablo es, tenemos aquí, está con public abstract float getArea, está definido así, y luego en la clase derivada está como public, no como public, sino como private. Si tú pones como private eso, lo que quiere decir es que este método es solamente accesible dentro de la clase. O sea, debiera funcionar, pero tendrías que crear otro método para acceder al resultado de este. Lo que puede ser válido si esta es una operación intermedia.
O esta operación, este método, implementa un algoritmo que yo tengo protegido, por ejemplo. O sea, protegido no con private, sino, por ejemplo, propiedad intelectual protegida. Por ejemplo, en el área de investment banking, de bancos de inversiones, como que ya no, o sea, siguen funcionando, pero no con ese nombre. Antes se dedicaban solamente a eso, como Goldman Sachs y otros bancos grandes. Se dedican a hacer negocios con un... Voy a tratar de decirlo lo mejor posible, pero en un mercado de valores futuros. ¿Sí? En el mercado de valores futuros lo que ellos hacen es utilizar herramientas matemáticas para tratar de predecir el valor de esos, cuál va a ser el precio de esos valores, y de esa manera hacer una estrategia de inversión que le convenga al banco. No sé, si es una variable aleatoria con cierta densidad, yo calculo cuál es el valor medio, entonces el valor medio un poco más, eso es lo que cobro, por ejemplo. Entonces estadísticamente voy a ganar un valor medio tanto, etc. Bueno, eso es dicho súper, hiper simplificado, porque en realidad son ecuaciones diferenciales parciales, como la ecuación similar a la ecuación de difusión de calor, la que me permite hacer ese tipo de... Entonces, es un fenómeno matemático complejo. Entonces, los algoritmos que yo desarrolle para atacar ciertos problemas me dan una ventaja a mí en el mercado. Por lo tanto, si yo desarrollo un algoritmo, no quiero que alguien vea la implementación de ese algoritmo. Entonces, eso sería súper interesante, entonces, tener métodos que son private y que son solamente accesibles a través de otros que me entreguen el resultado y sea la caja negra. Pero ¿qué es lo que está pasando dentro de ese algoritmo? No se tiene que conocer porque es la propiedad intelectual. Es lo que tiene valor. Entonces, de esa manera yo separo, encapsulo la implementación. Y eso puede ser una estrategia comercial. Y puede ser súper importante, digamos. ¿Cómo calculo yo, no sé, por la matriz de covarianza de tales valores del mercado? Y ese algoritmo de cálculo es lo que me hace diferente que mi cartera de inversión vaya mejor que el otro. Y ahí te garantizo que hay mucho dinero por medio. Entonces, sin embargo, en la perspectiva de este curso, cuesta verlo. Sí. Vamos a ver un ejemplo. Eso es lo que quería hacer yo, pero bueno. Vamos a ver, este ejemplo no está en IntelliJ. Otro de los ejemplos tradicionales está hecho en un solo archivo, ¿cómo se llama? En persontest.java. ¿Sí? Y aquí tenemos las distintas clases. Tenemos una clase que es employee, ¿cierto? Perdón, tenemos la primera. Tenemos la clase pública, que es personTest. Por lo tanto, si hay una clase pública en mi archivo.java se tiene que llamar como esta clase, personTest. ¿Sí? Si yo defino otra clase pública dentro de mi archivo Java, tiene que ser un archivo distinto. Tiene que haber un archivo.java por cada clase pública y con el nombre de esa clase pública cada uno de esos archivos. ¿Sí? Por lo tanto, la primera es la que le da el nombre, y donde está nuestro main, le da el nombre al archivo, person.java.test. Y aquí no vamos a ver nada, sino que vamos a ver la definición de la clase abstracta persona. ¿Sí? Y ojo que aquí no pongo public, si no tendría que hacer esto en otro archivo. Está aquí mismo. Y aquí tiene un método que es el nombre, le asigna el nombre a la persona. Y el atributo es nombre, y aquí este constructor de la clase, persona.
Y tiene este método, que es el getDescription, que retorna un string. ¿Sí? Por lo tanto, yo necesito para definir una clase como abstracta que al menos un método sea abstracto. Por lo tanto, en el cuerpo del código de mi clase tiene que estar abstract y acá tiene que estar abstract. De dos partes. Y el otro, este es el constructor, este es un getter y este es el atributo. Está escrito como al revés. A mí me gusta más la otra notación de atributos primero, pero bueno. Ya. Luego tenemos una clase derivada que es empleado. Y la clase empleado tiene su constructor que utiliza el constructor de la clase padre, ¿cierto? Con super. Y además define el salario. Luego el getter del salary y aquí tiene la implementación de la descripción. Y aquí dice esta cuestión aquí, retorna esto, get name, etc. Y aquí write salary, etc. Luego hay otra clase, que es la clase estudiante, que también es una clase derivada de persona. ¿Sí? Tiene su constructor, que además define la especialidad, a diferencia, el otro era el nombre, el sueldo, este es el nombre y la especialidad. Y también hace su propia implementación del método abstracto getDescription. ¿Sí? Y aquí está la palabra. Ahora en main creamos un arreglo de personas con dos personas. La primera, y ojo que luego la referencia, el tipo que se almacena en los arreglos es persona. Y la referencia es persona. Pero ninguno de los objetos almacenados es persona. Entonces el primero es de employee y Harry Hacker. 50.000 lo que gana. Poco para ser hacker, pero... Después tiene estudiante, María Morris, Computer Science. Y cuando yo hago el for, ustedes se fijan, voy recorriendo mi arreglo. Y cada uno de estos people I es una referencia de persona, pero que apunta, en el caso cuando AI es 0, era empleado, employee, y cuando I es 1 es estudiante. Y llamo getName, bueno, eso es un método de la clase padre, así que no hay problema. Y también llamo getDescription, que es un método que está implementado diferente según el objeto apuntado. Y aquí, por Dynamic Binding, se ejecuta el método que corresponde. Es un poco el ejemplo también del triángulo, el círculo, etcétera, pero ahora con el nombre. Bien, ejecutemos este programa. ¿Dónde está este programa? A ver. Voy a mover esto. La barra, voy a poner acá abajo. Esto está, presentaciones, material, ¿es lo 329? Ok, ya. Entonces necesitamos una terminal. Alt-Q. Esto creo que era clase 6, creo, ¿no?
Ya, tenemos entonces aquí personTest.java. ¿Y cómo se hacía en la terminal? Lo hemos hecho todo el tiempo en IntelliJ. Es el Java Compiler. Java Compiler. personTest.java. Se ejecuta. Y ahora teníamos que llamar a la máquina virtual. Java. Java y era person test. Y ahí está. Y se llama la descripción, Harry Hacker, el nombre, Harry Hacker era la descripción, y a student major in computer science. ¿Sí? Ocupamos todo ahí. Bien, estamos en la hora, ¿no? Sí, pasamos 2 minutos. Lo vamos a dejar hasta acá, vamos a tener la grabación.